Hola, buenos días. Mi nombre es Scarlett Florence y trabajo aquí en la clínica Martin Luther King. Ahora vengo con un programa para ayudarle a controlar su diabetes. Este programa está basado en el libro Viva Bien con Diabetes, porque así es. La diabetes es una condición que le ha pasado a usted, pero no significa que deba de tener una vida no confortable. Usted puede controlar su diabetes. Nosotros estamos aquí para ayudarle con recursos, con conocimientos. Pero el agente principal para controlar esta condición es usted mismo. Comenzamos a ver en este libro, vamos a saber primero qué es la diabetes. Para comenzar, me gustaría explicar a grosso modo qué es lo que sucede en una persona que no tiene diabetes. Normalmente nosotros consumimos los alimentos. Estos alimentos vienen en forma de carbohidratos, grasas y proteínas. Los carbohidratos, cuando llegan a nuestro estómago, se transforman en un tipo de azúcar llamado glucosa. Cuando esto se transforma, al mismo tiempo, hay un órgano atrás del estómago que se llama páncreas, que empieza a secretar esta hormona llamada insulina. Esto es bien importante porque la glucosa se va al torrente sanguíneo, o sea, a nuestra sangre, y ahí permanece si no es que la insulina llega a hacer su acción. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina ayuda a que la glucosa entre a cada célula de nuestro cuerpo. Y la glucosa es la energía principal para todas las células. Entonces, la insulina, ustedes pueden pensar que la insulina es como una llave que abre el candado de cada célula para abrir la puerta para que la glucosa entre. Entonces, regularmente en una persona que no tiene diabetes, esto es lo que sucede. Consume el alimento en nuestro estómago se convierte en el azúcar llamado glucosa, se va al torrente sanguíneo, o sea, a la sangre. El páncreas empieza a secretar la insulina y la insulina está lista para que esta glucosa entre a las células. Y cada célula se encuentra satisfecha porque necesita energía para producir su trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas que tienen diabetes? Para comenzar, hay dos tipos de diabetes, grosso modo. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Podemos agregarle la diabetes gestacional, pero eso es aparte porque solo es por un momento, por un tiempo, durante la persona esté embarazada. Así que nos vamos a quedar solamente con la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que sucede aquí? El problema con la diabetes tipo 1 es el páncreas. Este órgano, esta glándula, no está produciendo insulina. No produce nada de insulina. Entonces la persona consume su alimento, este alimento se transforma en glucosa, pero la glucosa se acumula en la sangre, porque no existe una llave, no existe la insulina que produce el páncreas para meter esa glucosa adentro de las células. Entonces, ¿qué es lo que vemos con los pacientes con diabetes tipo 1? Que sin insulina externa ellos no pueden vivir. Ellos, cuando no tienen la insulina, ellos empiezan a bajar de peso porque todas sus células están sin el consumo de la glucosa. Su sangre está bien alta en glucosa, pero las células están muriendo de hambre. Estas personas necesitan inyectarse insulina para poder seguir viviendo. Esta es la diabetes tipo 1. ¿Qué sucede con la gran mayoría de personas que tienen diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2, el páncreas sigue produciendo la insulina, pero suceden dos cosas. O no produce lo suficiente insulina o las células ya no responden igual a la insulina que el páncreas produce. Esto se conoce como resistencia a la insulina. Estas personas, cuando consumen sus alimentos, lo mismo, el estómago se transforma en el azúcar llamada glucosa, se va a la sangre, pero se está acumulando en la sangre. Probablemente logran meter poca cantidad de esa glucosa en las células, pero no lo suficiente, y empieza a acumularse en la sangre. Entonces, hay muchos medicamentos que ayudan a estas personas, ya sea a producir más insulina
o a mejorar la calidad de la insulina o a que las células respondan mejor a esta insulina. Ahora vamos a hablar qué sucede cuando la glucosa se acumula en la sangre y no entra a las células. Cuando hay un mayor acúmulo de glucosa en la sangre, se va a producir problemas adentro de las arterias o de las venas. Todo lo que lleve sangre va a estar aumentada la glucosa y va el revestimiento de estas arterias y de estas venas. Imagínense que la arteria es como un popote, una pajilla. Entonces por dentro ese revestimiento, esa capa interna se empieza a dañar. Y cuando se empieza a dañar, empieza a formar una cosa que se llama placa. La placa aterosclerótica, cuando se empieza a formar, es bien peligroso porque regularmente la arteria es un tubo que usted puede ver por dentro y pasa la sangre normal. Pero cuando se empieza a formar esa placa, esa luz por dentro se empieza a achicar y empiezan los problemas porque ya no es suficiente la irrigación o ese suministro de sangre ya no va suficiente a los órganos. Entonces ustedes empiezan a tener problemas. Desde su cerebro pueden tener los famosos los derrames faciales, que son strokes. Puede tener problemas en los ojos, la retinopatía diabética. Y esto es porque las arteritas y las venas adentro de sus ojos son bien pequeñas, el calibre bien delgadito. Y solo imagínense, cuando ustedes tienen el azúcar alta, cómo está dañando ese revestimiento de sus arterias. Entonces empiezan a haber hemorragias adentro de sus ojos. O sea, la visión le empieza a disminuir. Esa es la retinopatía diabética. También hay un daño en todo el cuerpo, está lleno de arterias y de vasos sanguíneos. Y solo imagínense las personas que no tienen controlada su diabetes, toda esa circulación está afectada. Entonces ya dijimos, afecta el cerebro, afecta los ojos, afecta el corazón grandemente, porque es el principal órgano de la circulación. Tenemos problemas de las personas con problemas del corazón, afecta a los riñones igual que los ojos, las arterias son bien pequeñitas y están dañando. Entonces las personas, si continúan sin cuidarse o sin controlar su azúcar en sangre, van a necesitar probablemente al final una diálisis, porque sus riñones ya no van a estar funcionando. Afectan todas las terminaciones nerviosas, más que todo en los dedos o en los dedos de los pies, porque al final las arteritas son más pequeñas, entonces es más fácil que si ya está afectando la circulación, el acúmulo de glucosa, entonces estos lugares son los que se van a afectar primero. Hay una cantidad enorme de daños que produce el aumento de azúcar en la sangre. Pero no quiero que usted se quede con la idea del temor. Mejor quédese con la idea del control. Usted puede manejar su condición, la diabetes. No deje que la diabetes lo maneje a usted. Usted tiene el control. En esta clase, es una clase corta, pero nos vamos a enfocar en 7 pilares. Para comenzar, usted tiene que seguir las recomendaciones del doctor, tomándose las medicinas como se les dice. La buena alimentación, el chequeo de sus niveles de azúcar en sangre, mantenerse haciendo activo, haciendo ejercicio, tratar de promover una salud mental. Yo sé que todos tenemos problemas, estrés, pero tenemos que saber manejarlos. Tenemos que tener personas que nosotros podemos confiar en estas personas, ya sea una persona en el área de la salud como en su clínica, o puede ser un familiar, que usted pueda contarle sus problemas y que reciba un buen consejo. Vamos a ir hablando poco a poco de estos 7 pilares, pero para comenzar quisiera hablar un poco de cómo se hace el diagnóstico de diabetes y por qué es tan importante el A1C o la hemoglobina glucosilada.